Anunciado, Ricardo, estamos con el doctor Ernesto Gosser, él es médico salubrista, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y es jefe del Instituto Nacional de Salud. Él nos va a ayudar a comprender qué quiere decir esto de que se han reducido algunos porcentajes en el crecimiento de la enfermedad, sobre todo en la cifra de hospitalizados y de los pacientes que han entrado a UCI. ¿Cómo está usted, doctor Gosser? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Bueno, explíquenos un poco qué cosa ha querido, cómo debemos analizar estas cifras dadas por el presidente Vizcarra. Entendemos que nunca sabemos a ciencia cierta cuántos más se van a contagiar o cuántos más van a entrar a UCI o cuántos más van a hospitalizarse, pero hay ciertas proyecciones. ¿Quiere decir que con respecto a estas proyecciones los números han sido menores? En el caso de hospitalizados y UCI, es alentador ver que los números están comenzando a estabilizar, pero también hay que ver otros datos, ¿no? Las muertes todavía, los fallecidos todavía siguen aumentando y eso requiere de poner en práctica estrategias que eviten que la gente llegue al hospital. Y hay un trabajo muy importante que hacer en el primer nivel de atención, en el diagnóstico de nuevos casos, aislamiento de los positivos, control de contactos y cuarentena de los mismos. Ahí es donde tenemos que trabajar y las experiencias internacionales nos muestran que es necesario combinar, ¿no?, lo que se ha llamado el martillo con estas medidas más focalizadas. Y para eso se necesita mucha cantidad de gente y creemos que ahí debería ampliarse el trabajo, ¿no? Una cosa que es importante es que los casos nuevos de contagio pasaron del 21% al 20%. Ahí sí que la diferencia no es en absoluto relevante. Sí, estadísticamente esa diferencia todavía no es significativa. Necesitamos más mediciones para poder ver si la tendencia se mantiene. Pero el número de casos nuevos todavía puede aumentar un poco porque se están haciendo muchas más pruebas. De acuerdo. Sin embargo, incluso en las pruebas que se están haciendo necesitamos aumentar más. Sobre todo las pruebas moleculares que nos permiten ver infección aguda, y eso es algo que necesitamos para detectar los casos nuevos y poder hacer el aislamiento. Y ahí necesitamos saber, por ejemplo, de los pacientes que han sido detectados, cuántos están aislados, cuándo fueron realmente aislados, porque usted sabe que hay un momento desde la etapa asintomática hasta los primeros días en que la infección es mucho más, el contagio es mucho más frecuente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también ver de las experiencias de otros países, ¿no? Pero ahora una preguntita más. Sí, doctor, es una cifra esperanzadora en el tema de hospitalizados, pero usted nos decía que no así, por ejemplo, el número de personas que han fallecido. Es la primera vez que tenemos un cambio en la tendencia. Para poder decir que es en realidad una tendencia, deberíamos esperar 2-3 días. Sí, deberíamos esperar algunos días, y creo que eso lo han mencionado también con cautelas. Las mediciones, los puntos de medición son por cada día. Entonces, no es muy fácil de un día a otro señalar que ha habido un aumento o una disminución. Pero sí, en la parte, como ya se ha dicho, de hospitalizados y de UCI, eso es un buen síntoma. Pero yo quisiera enfatizar nuevamente el tema de la importancia de trabajar en el primer nivel con equipos, como se ha hecho en Wuhan, donde se puso, claro, ahí la cantidad de gente que se utilizó fue muy grande, ¿no? Fueron 1.800 equipos con 9.000 personas en total, pero hay otros sitios como Nueva Zelanda donde se ha utilizado equipos más pequeños, en los que, pero para hacer ese trabajo que les digo, diagnosticar es importante, pero no es suficiente. Necesitamos a esas personas que son positivas aislarlos adecuadamente y aislarlos y hacerles seguimiento para saber qué está pasando con ellos y para evitar que lleguen al hospital. Mi enfoque es que no lleguen al hospital. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con más fuerza. Pregunta, el hecho de que disminuyan los casos que llegan al hospital, ¿quiere decir que estamos logrando que los enfermos tengan, digamos, un coronavirus más grave
o estamos entrando a un problema de falta de diagnóstico, que también puede ser que lleguen menos al hospital porque no estás diagnosticando lo suficiente? El diagnóstico sí también tiene que se ha hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un salto importantísimo, ¿no? De unos 1.500 a 12.000, eso es importante, pero hay que hacer más pruebas moleculares y quizás sea importante saber si es que ya se está utilizando la capacidad instalada de otros laboratorios, por ejemplo, de la academia o incluso de los privados, que tienen capacidad instalada que puede ser utilizada para las pruebas moleculares y así tener una mejor idea de cuántos casos positivos. Pero nuevamente, yo diagnostico, pero no para tener estadísticas, sino para actuar. ¿Qué es lo que hago? Aíslo. Ahora, hay una cosa que podría ser medio tramposa. Le pregunto, porque no soy muy buena en las estadísticas y ustedes los médicos son mejores entendiendo este tipo de procesos. Si yo estoy haciendo pruebas rápidas, lo que voy a determinar es cuántas personas tuvieron el virus. No necesariamente voy a detectar a personas enfermas. Entonces, claro, si yo hago 1.000.000 de pruebas rápidas y solo tengo 100 que van al hospital, quiere decir que del 1.000.000 de pruebas, la verdad es que ya había un montón que no tenían que ir al hospital porque ya se les había pasado la enfermedad. Esa cifra no podría, el hecho de hacer pruebas rápidas no podría estar alterando el porcentaje de personas que van al hospital indirectamente. Las pruebas rápidas podrían ayudarnos también. Hay una de las inmunoglobulinas que se mide, la IgM, que es la primera en aparecer, y esa sí es compatible con infección aguda. De acuerdo. Entonces, esa sí nos ayuda bastante. La IgG, es la inmunoglobulina de memoria, que es la que nos dice esta persona ha tenido el virus, pero no sabemos cuándo. Entonces, pero quisiera nuevamente señalar que se necesitan muchos equipos de trabajo en el campo para hacer esta tarea, porque es una tarea laboriosa, es una tarea esencial ahora. Por ejemplo, encontrar, aislar y seguir a esas personas. Le comento dos casos de los que he tenido, con los que he tenido comunicación personal en dos países distintos, bastante desarrollados, por cierto, Inglaterra y Suiza, personas que claramente tenían coronavirus, a los que ni siquiera les fueron a hacer la prueba porque tenían todos los síntomas, y el monitoreo fue diario, con la misma persona siempre, pero telefónicamente. Para saber si la persona efectivamente se le complicaba algo, mandar rápidamente una unidad que la hospitalizara. ¿Ese primer nivel de atención sería eficaz en nuestro país? Eso es lo que necesitamos hacer, Patricia. Ese es lo que estoy señalando. Claro. Pero necesitamos tener muchos equipos bien organizados y atendiendo a estas personas día a día. Claro, que no te conteste un día un médico, otro día otro, que no suene el teléfono, sino que tengas a alguien dedicado a ti, que te llame todos los días a determinada hora para saber cómo te sientes, qué pasó, si respiras bien o no respiras bien. Entendemos, esa debería ser la dinámica, ¿no? Cada equipo debería tener una zona y efectivamente dedicarse a esos pacientes hasta que salen de alta o hasta que tienen un signo que nos hace pensar que necesita una atención precoz en un hospital, entonces llegan más rápido. Así es. Tenemos que acompañarlos. Y también tenemos que hacer otra cosa que es importante, que es buscar a todos los contactos. ¿Estamos buscando a todos los contactos? Yo espero que sí, pero necesitamos saber cuánta gente está trabajando ahí. Y el primer nivel de atención puede tener un rol importantísimo ahí. Por ejemplo, doctor, no hemos visto protocolos claros de confinamiento en casa, porque no todos los enfermos deben, y no, además esa es la premisa, no solo no deben llegar al hospital porque no todos lo necesitan, sino porque no es seguro llevarlos a todos a los hospitales que son focos infecciosos. Pero tampoco creo que hay mucha orientación a la familia sobre qué hacer con un enfermo en casa y cómo comportarse ellos mismos. Para eso justamente están los equipos de los que hablo del primer nivel. Estos equipos que hacen la identificación, control de contactos, cuarentena, ellos son los que dan las pautas a la persona que es positiva, a sus familiares, de los detalles de cómo deben conducirse en casa, cómo aislar en casa, ¿qué significa? En diferentes países usan diferentes estrategias y las necesidades obligan a veces a tener en casa, o algunos sitios tienen la posibilidad de tenernos en algún albergue, en algún hotel, pero siempre con el seguimiento ese individualizado que usted mencionaba.
Cuando tenemos estos equipos también se tienen que encargar de educar, en el sentido de informar a la gente qué cosas deben y qué cosas no deben hacer en casa. Complicado en un país que como el primer nivel de atención nunca ha funcionado, la gente tiende a ir corriendo a los hospitales, ¿no es cierto? Creo que en este caso hay que asesorar bien a las personas para que no cometan ese error, porque van a llegar al hospital, los van a devolver a su casa. Pero sí se puede si tenemos lo suficiente número de equipos para cubrir las zonas y para hacer ese seguimiento personalizado que estamos hablando. Y también ahí debe entrar la tecnología, ¿no? La tecnología móvil permite hacer este control. Por ejemplo, puede haber un aplicativo que se tiene con cada persona y cada persona puede decir cada día si se siente bien o mal. Y tener una lista de cosas que uno tiene que llenar, ¿no? La temperatura, la tos, cuando puede respirar, en fin. Hay alternativas y creo que es importantísimo lo que usted nos está señalando, doctor, porque efectivamente el gran problema del coronavirus es el colapso del sistema de salud. Ya lo hemos visto en todos los países del mundo, ¿no? Sí, no queremos que colapse el sistema de salud y no queremos que lleguen, y con estos equipos en el campo podríamos evitar eso. Y cuesta formarlo, pero no es tampoco tan complicado. Es entrenamiento, buena supervisión, buen seguimiento de los equipos y tener la información para actuar, ¿no? Así es. Eso es muy importante para el Ministerio en este momento. Y que funcione, ¿no? Porque a la medida que la gente siente que funciona, que alguien le conteste el teléfono y que le da las medidas necesarias, va a darle tranquilidad para saber que puede seguir adelante. Baja enormemente la tensión, y ya lo hemos hecho antes de otra manera, con menos tecnología, en la época del cólera, por ejemplo, con equipos que se formaron para esa circunstancia. Creo que sí lo podemos hacer bien. Es cuestión de organizarlos y poner dinero ahí y seguir trabajando por mejorar los hospitales, pero el primer nivel de atención tiene que ser reforzado y actuarse con estos equipos que menciono, ampliarse los diagnósticos, usar otros laboratorios para las pruebas moleculares y tener casos agudos identificados a tiempo, aislados, seguidos, para que no se genere ansiedad, tensión, y cuando se tengan una complicación vayan temprano al hospital. Muy bien, doctor Gosser, creo que ha estado clarísimo. Le agradecemos muchísimo su presencia en RPP esta mañana y esperemos que estas medidas que usted está sugiriendo también sean adoptadas por el gobierno, porque efectivamente el foco está puesto en el último nivel de atención, ¿no es cierto? Cuando la persona ya está grave, cuando llega al hospital, y hay que ver qué pasa antes, sobre todo si se van a incrementar los contagios, que eso todavía no ha disminuido. Muchísimas gracias, doctor Gosser, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. El doctor Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Cayetano Heredia, dando estos consejos que debería adoptar el gobierno. Reforzar el primer nivel de atención para que la gente pueda tener un acompañamiento durante su enfermedad que le permita pasarla sin necesidad de que se agrave o de llegar a un centro de salud. Son las 7:31 de la mañana, vamos a una pausa.